Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y en el caso de España, noches de verdad, porque allá prácticamente es la 1 de la madrugada. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Muchas gracias por estarnos acompañando. Soy Carlos Torres, audiólogo del audiología. Con algunos tengo el gusto de conocernos. Bienvenida, Carolina. Voy a darte acceso como panelista para que también nos acompañes desde el inicio con tu linda voz y con tu bella presencia. También voy a dar paso a la doctora Joana Diplán. Si me permitís, también a la doctora Pamela Paul, que va a estar con nosotros también como moderadora durante toda esta sesión. Hola, buenas noches. También a nuestro ponente estrella, el doctor Tomás Labatut, a quien también le estamos dando la bienvenida. Mientras estáis aquí llegando, hola Carolina, bienvenida, yo ya te estoy viendo, hacía tiempo que no veía esa sonrisa y me alegra mucho poder compartirla. Saludos, Pamela. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Encantada, Carolina, no te conozco, pero espero que nos conozcamos pronto. Y a Carlos, gracias por siempre tenernos presentes. Joana, que está por ahí viajando por San Francisco, según veo. Hola a todos, muy buenas noches. Así es. Yo también acabo de dar paso ahora al doctor Tomás Labatut y en lo que el doctor también va entrando, pues si me permitís voy a ir saludando. Quiero saludar a Ariel Silverio, a Alberto Arteaga, bienvenido. También a Carlos Renato Ramos, a Deymar Aguilar, a Denise Herrera, a Gloria Marín, a Rafael Gerardo, a Eunilka, saludos a Eunilka, bienvenida. Saludos también a Félix Quesada, qué gusto también poder compartir con vosotros hoy. Saludos a Fernanda Pineda, a Fernando Vera, a Francisco Ortiz. Tenemos también con nosotros al doctor Freddy Ferreras, a quien también ahora voy a ascender también aquí a panelista, a la doctora Janet Leal, a Julio Mora, dobles felicidades, como te dije ayer, por ser papá y por haberte recibido como otorrino. Bienvenido a Carla Cáceres, a Leonardo, a Lilia, a Luis Guzmán, a Luis Queaba, a Luz Martínez. Pamela, me estás acompañando y creo que también tenemos al doctor Freddy Ferreras. Sí, ya está por acá. Que, bueno, yo creo que debe ser tú quien lo presente, ¿no? Sí, claro que sí. Yo presentaría a un amigo ya veterano, pero creo que tienes que ser tú quien lo presente. No, pues qué más honor que presentar a nuestro querido profesor, el doctor Freddy Ferreras. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse temprano, tanto a los amigos que están desde acá de República Dominicana como a todos los amigos que se encuentran de diferentes partes de Latinoamérica. Vamos a hablar de un tema súper importante, que es la trompa de Eustaquio, que bastante dolor de cabeza nos da a los otorrinos y a los pacientes. Y tengo el honor de presentar a mi querido profesor, el doctor Freddy Ferreras, quien es egresado del Hospital Salvador de Gautier. Ha sido profesor y director del Departamento de Otorrinolaringología del hospital, así como coordinador de la residencia por muchos años, y que le ha gustado siempre, ha tenido la inquietud por investigar y trabajar esas partes del otorrino que a nadie le gusta. El doctor fue de los primeros que le entró de lleno a la oncología, luego a la base de cráneo, y también siempre ha tenido cierta afición por esas zonas difíciles como la trompa de Eustaquio, las glándulas salivares. Así que el doctor Ferreira, bienvenido y háblenos un poquito sobre la historia de la trompa aquí en República Dominicana, los dolorcitos de cabeza que nos dan. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a todos. Carlos, un gran placer, un abrazo. Y a los colegas, por ahí vi un poquito a Diplan y veo a los colegas que van a estar pues participando, hablándonos un poco de ese órgano tan misterioso para nosotros, pero tan importante. Un órgano que incluso, pues en estos días me entero, debo decirlo, que es lo que le da realmente el sentido a nuestra ciencia, a nuestro arte. O sea, quien hace realmente que el otorrino sea lo que es hoy, fue el descubrimiento de la función de la trompa de Eustaquio. Porque de hecho, la otorrino, ustedes saben, se vino desarrollando
cada pata del otorrino, como yo digo, viene desarrollándose de manera aislada. Primero fueron los otólogos, aunque antes de los otólogos ya los rinólogos estaban por allí haciendo cosas. Incluso los compañeros de Pamela que hacen cirugía plástica, hay muchísimos libros, sobre todo de hindúes, que hablan del desarrollo de la cirugía plástica nasal y facial. Luego vinieron los laringólogos por allí, la época de Mackenzie, antes de Mackenzie, con el descubrimiento de un compueblano, de un coterráneo de Carlos, el cantante de ópera, Manuel, el apellido ahora se me va, que fue el que descubrió el laringó, más bien, que hizo la primera laringoscopía indirecta, sí. Entonces, todas estas partes, estos componentes se unen en una ciencia cuando se descubre el funcionamiento y la importancia de la trompa de Eustaquio, porque realmente une todos los componentes de nuestra ciencia. Une la nariz, la nasofaringe, lo une con el oído medio, pero también la garganta de una u otra forma participa de lo que es este órgano, este tubo, este pequeño pasaje, este pequeño pasadizo de 3.5 centímetros que está en la parte posterior de la nariz, en una de sus desembocaduras, en su otro extremo pues está en el oído. ¿Y qué pieza importante para el funcionamiento del oído? ¿Qué pieza importante para la audición? ¿Qué pieza importante incluso para el confort? O sea, lo más terrible que uno tiene es cuando se le tapan los oídos, como uno dice, cuando sube en el avión, cuando tiene una gripecita. Entonces, todo eso es producto de la disfunción de la trompa de Eustaquio. Nos da muchos dolores de cabeza porque muchas veces no tenemos manera directa de cómo enfrentarnos con ella. Pero bueno, la trompa de Eustaquio, ustedes saben que se viene hablando de ella, se conoce desde la época prácticamente cuando aquí en nuestra tierra, en Quisqueya, estaban pensando, ¿verdad? Los que vinieron a visitarnos de Europa, estaban pensando qué iban a hacer con esta tierra, cómo iban a utilizar a los indios y a los negros que ya comenzaban a traer como esclavos. En Italia ya había un médico, ya había un profesor, había un gran anatomista que estaba descubriendo cosas. Me refiero a Bartolomeo Eustaquio, que fue quien descubrió en el 1500, en la época del 1500, yo percolo, él nació en el 1500, me imagino que sus estudios los haría del 1525 o más allá, pero en esa época descubre la trompa de Eustaquio, descubre ese pasaje anatómico, y no es sino el otro sabio, el otro visionario, que es quien realmente descubre, quien es que realmente tiene en sus manos lo que es la función, es quien describe la función de la trompa auditiva, de la tuba auditiva, y por su diligencia, él es que propone bautizar este tubo en honor a quien lo descubrió y lo describió inicialmente. O sea, un gran gesto de Antonio Balsarva, a él me refiero, a Antonio Balsarva, es quien en la época ya un siglo, casi un siglo después, en la época del 1600 en adelante, Eustaquio lo descubre, describe la trompa en la época del 1500, o sea, pleno siglo XVI. En el siglo XVII es que Antonio Balsalva pues describe la función y propone que este tubo debe llevar el nombre de Eustaquio, trompa de Eustaquio, como la conocemos hoy en día. Entonces, ese es nuestro elemento de unión y es lo que vamos a hablar hoy en día. La trompa de Eustaquio, pues no hemos tenido aquí un gran desarrollo, como dice Pamela, algunos tenemos la inquietud, muchos factores han jugado en contra de que podamos desarrollar el estudio y sobre todo el tratamiento directo, lo que es la cirugía, lo que son las intervenciones sobre la trompa de Eustaquio. Hemos tenido, como le digo, algunos problemas, como es la disponibilidad de equipos, la disponibilidad de instrumentar, el costo alto, tal vez el desconocimiento, no desconocimiento de nosotros los otorrinos, pero sí desconocimiento de la industria, de lo importante que es la trompa de Eustaquio, de lo importante que es el funcionamiento de este órgano, de este elemento tubular en la salud auditiva. Cómo dependemos de la trompa de Eustaquio para escuchar y cómo dependemos de la trompa de Eustaquio para estar pues cómodos en el ambiente en que nos encontramos. Entonces, creo que eso es lo que vamos a hablar hoy. Y creo que yo le dejaría entonces a Carlos, a Pamela y
y Adiplan para que nos presenten a nuestros distinguidos invitados que nos van a hablar la noche de hoy sobre el funcionamiento, sobre las enfermedades y sobre todo sobre el tratamiento de las patologías de este nuestro órgano básico en nuestra ciencia. Muchas gracias, doctor Ferreira. Y agradecer. Vamos entonces a agradecer. Agradecer de antemano. ¿Sí? Diga, doctor. No, quiero agradecer, lógicamente, me siento muy gratamente complacido, pues, que me hayan invitado para estar aquí presente, para ser testigo presencial de lo que vamos a hablar hoy. Permíteme, Pamela, después de la presentación del doctor, que me complace muchísimo después de los ya 21 años que nos conocemos aquí, en este país, en República Dominicana. Y si me permites, Pamela, yo quiero dar también un saludo que debo hacer a nuestros amigos peruanos, uruguayos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, ay, que me voy a dejar alguno, de costarricenses. Y como ustedes bien saben, tenemos siempre un chat en el cual, bueno, así como hoy España no quedó eliminada de la Eurocopa y entonces hoy los españoles estamos un poco más metidos en este tema, porque estuvimos a punto de ser eliminados, aquí cada uno puede hacer exaltación también de su país, porque si algo tiene Zoom, si algo tiene esta hora, y no anteriormente, porque estaban ustedes en sus quirófanos o estaban ustedes en sus consultas, lo que nos permite es podernos juntar a pesar de la distancia. Pamela, me quedó en el tintero presentar al doctor Labatut, ¿sí? Ya lo tenemos con nosotros también como panelista y pues nada, solamente quería que por favor el doctor también pudiera saludar en lo que vamos a continuar también con el programa. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar acá presente. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes el trabajo que hemos desarrollado y aprendimos desde ya hace mucho tiempo, incluso en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Me da mucha alegría que nos presente un español, porque fue ahí donde yo tuve la oportunidad de formarme como otorrino. Y cuando yo empecé a hablar de la trompa de Eustaquio, ya los españoles decían, este chileno loco, ¿qué se le está ocurriendo hacer con la trompa de Eustaquio? Que no hay nada que hacer, porque ya se hizo todo y nada ha funcionado. Entonces me da mucha alegría el escucharte, Carlos. Quiero, por supuesto, que saludar también a Pamela, al doctor Ferreira, a Joana, a todos los que están haciendo este encuentro posible, porque la verdad es que es un camino que se hace al andar, ha sido un camino muy lento, pero que yo he tenido la oportunidad de ir aprendiendo de los grandes maestros que han impulsado el desarrollo del tratamiento de la trompa de Eustaquio, como han sido la gente en Alemania y la gente en Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad, ya les voy a presentar, de estar con ellos desde los primeros encuentros mundiales en torno a la trompa de Eustaquio, y también la gente de TechSalud ha permitido que esto empiece a ocurrir y a materializarse en Chile, y ojalá que después de la charla de hoy podamos hablar y podamos aclarar las dudas que les permitan poder impulsarlo también allá en República Dominicana, sobre todo en un país donde tiene esas maravillosas playas que hacen que el buceo y el uso de la trompa de Eustaquio sea algo cotidiano y que debe tenerse garantizado en las personas que hacen ese tipo de actividades. Así que muchas gracias por permitirme estar acá. Pamela, yo creo que, gracias Tomás, creo que debes presentar, si no te molesta, a Carolina Guisen, que está con nosotros y que es una de las culpables de que cada vez haya más tubabencs y de que cada vez haya más en Latinoamérica, una de las culpables, tengo que decirlo, de que la sensación de oído tapado cada vez esté más. ¿De acuerdo? Adelante, Pamela. Sí. Bueno, antes de presentar a Carolina, quiero agradecerles a ustedes en nombre de la Sociedad Otorrino, a mi compañero José Raúl Batista, que es el presidente, por darnos el aval de la sociedad para esta actividad, y obviamente a Carlos, porque unido con la residencia del Gautier y con el Grupo Avanzado de Otorrinolaringología, pues estamos trayendo este tema tan interesante. Entonces, vamos a presentar a la licenciada Carolina Guisen, la cual es fonoaudióloga, magíster en audiología,
La misma es directora del Centro Clínico TechSalud allá en Chile. Es Sport Manager y especialista clínico de la TAM para Spiegel y Case. También es experta en rehabilitación auditiva infantil e implantes cocleares y es capacitadora internacional y articulista sobre todos estos temas que son tan interesantes, sobre lo que es la audición, la trompa de Eustaquio también. Muchas gracias y qué chévere que ya vamos a tener en República Dominicana la oportunidad de brindarle a nuestros pacientes pues la tecnología y los medios para resolver estos problemas. Desde ahora les adelanto que los vamos a invitar, Dios mediante, un curso cuando el COVID no los permita. Bienvenida y buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Pamela Paul, y muchas gracias también a Carlos, a la sociedad, al doctor Freddy Ferreras, que tuvimos la oportunidad de conocernos en República Dominicana hace un tiempo atrás, con la doctora Diplan, y gracias también que estamos aquí, dos chilenos compatriotas, contándoles acerca de nuestra experiencia. Y la verdad es que es un placer poder compartir la experiencia y desde mi rol como fonoaudióloga o audióloga, la idea de esta presentación, voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. Sí se está viendo, sí. Sí, se ve. Sí, se ve, perfecto. ¿Se ve la pantalla completa o se ve el navegador? Se ve completa. ¿Se ve completa? Perfecto. Entonces, vamos a hablar hoy día de las consideraciones audiológicas para evaluar la trompa de Eustaquio, que si bien es cierto, es importante tener en consideración a la hora de trabajar en equipo, porque por una parte está el audiólogo, el audioprotesista, el fonoaudiólogo, el que hace los exámenes clínicos, el que evalúa la parte como más audiológica, que muchas veces también lo hace en concordancia con el otorrino, y otras veces lo hace de forma personal y deriva también al médico. Pero como también el tema de trabajar en equipo va porque muchas veces los audiólogos no saben cómo poder diagnosticar o promover la ayuda de toda la sintomatología subjetiva del paciente para poder orientar al médico. Entonces, partiendo desde muy básicamente desde lo que es la anatomía, es importante no olvidar, ¿verdad? Como bien mencionó el doctor Freddy, que la trompa de Eustaquio conecta con el oído desde la nasofaringe y por lo tanto nos va a permitir equiparar las presiones. Y como se ve en la imagen, la trompa de Eustaquio está al final de la nasofaringe, en la parte al ladito del cornete inferior. Y como se ve en esta imagen, nos permite que cuando deglutimos, cuando bostezamos, cuando finalmente tenemos un bostezo, por ejemplo, también nos permite abrir e equiparar las presiones. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que no logran hacer esta descompresión, esta liberación de presiones, y el 1% de la población a nivel mundial tiene una sensación de oído tapado, una disfunción de trompa de Eustaquio, que cada vez más empiezan a llegar a las consultas. O sea, hoy en día conversamos de pacientes que no tienen a lo mejor una otitis, que tienen esta sintomatología y no saben cómo describirla. Muchas veces incluso pueden tener una audición normal y tienen una disfunción de trompa de Eustaquio. Por lo tanto, tampoco hay que olvidar de la anatomía, ¿verdad?, entre los bebés y los adultos, y en cómo en los adultos esta anatomía está mucho más verticalizada que en los niños, que son los que más tienden a generar otitis, y que muchas veces por la cercanía de la misma nariz con el oído, ¿verdad?, porque está de forma directa, tiende a acumular
secreciones y tienen otitis y lloran, y es importante tenerlo presente porque son niños que muchas veces van a poder tener problemas del lenguaje, van a poner la televisión a todo lo que da, los papás muchas veces le tienen que llamar la atención, andan como en las nubes, son niños que pueden tener incluso retraso en su desarrollo del lenguaje, trastornos de habla, etc. Entonces muchas veces hay que escuchar estas voces que hablan o los papás preocupados o las profesoras y poder trabajar en un conjunto y en una mirada integral. Por lo tanto, es importante desde del concepto de disfunción tubárica el fallo de la función ventilatoria sobre la trompa de Eustaquia en el oído medio. Entonces vamos a tener tres tipos de disfunción: la obstructiva, la barotraumática y la patulosa. La patulosa es cuando la trompa siempre está abierta, por lo tanto es una disfunción, pero no es una disfunción que haya que dilatarse, porque la trompa ya está dilatada. Por lo tanto, tenemos la obstructiva, que generalmente es por presiones negativas en el oído medio, por retracciones timpánicas, otitis media crónica, valsalvas negativas, colesteatomas, y esto está relacionado a los síntomas, junto con las obstructivas y las barotraumáticas, con síntomas relacionados a la mala ventilación del oído. Estos pacientes refieren plenitud ótica, acúfenos, taponamiento ótico, imposibilidad de equilibrar las presiones. Por lo tanto, tenemos que pensar que hay dos tipos de pacientes y también tenemos que pensar que están los segmentos adultos y los segmentos de niños, y que esto puede ser uni o bilateral, o sea, podemos tener el problema en un solo lado o en ambos lados, no necesariamente siempre son bilaterales las disfunciones. Por lo tanto, en los pacientes adultos vamos a tener disfunciones obstructivas, por ejemplo, como lo son algunas patologías: otitis media secretora crónica, otitis media adhesiva, fracasos en la timpanoplastía, atelectasias leves a moderadas, y los barotraumas, tal como mencionó el doctor Labatut, que justamente en República Dominicana hay muchos, me imagino, buceadores, y que son personas que no pueden cumplir con o su diversión, su hobby o su trabajo, que son los buzos. Entonces, dado que si tenemos una disfunción, además del dolor que esto implica, se rompe la membrana timpánica y por ende no podemos exponerlo a que le entre agua. Y en los niños también tenemos los pacientes pediátricos, ¿verdad? Desde los 4 años de edad, en donde hay niños que tienen otitis media secretora crónica, sin retracciones timpánicas, otitis medias secretoras con sospecha de disfunción tubárica y perforaciones timpánicas en un oído, por ejemplo, y una otitis media secretora o adhesiva en el otro oído. Es importante mencionar que todas estas características de los síntomas, los signos y los diagnósticos también están desarrollados y descritos en el consenso español que se realizó ya en noviembre del 2019, que se lo podemos compartir después de terminado este webinar, y aquí, como aparece en la tabla, tenemos síntomas, signos y diagnósticos. En relación a los síntomas, que son los que generan y que los mismos pacientes refieren, molestia, dolor, aquí es importante, como bien comentamos previamente, que la autofonía, el escuchar la propia respiración, son signos de una trompa patulosa que no hay que tocar, que no hay que dilatar. Y después tenemos los de cuando tenemos problemas de taponamiento de esta plenitud oral solo ante cambios de presión, como lo son los pilotos de avión, las azafatas, los buzos, y los pacientes que ya por más de 3 meses pueden tener otoscopías con retracciones timpánicas, un valsalva negativo reiterado, un timpanograma negativo reiterado y una tubomanometría con un R mayor a 1. La tubomanometría es un examen clínico objetivo que no está en Latinoamérica disponible, que es un examen que generalmente hay varios estudios que se hacen principalmente en Europa con los tubomanómetros, pero que nosotros sí podemos objetivar con otras pruebas, como la otoscopía, la microscopía, valsalva, etc. Entonces,
cuáles van a ser las pruebas preparatorias diagnóstico y que vamos a tener que trabajar en conjunto o mirar en conjunto a la hora de diagnosticar. Está la anamnesis completa que hace el médico, está la escala, el ETD-Q7, que es el Questionnaire para disfunción de trompa de Eustaquio, que son 7 preguntas que las vamos a revisar a continuación. Está la otoscopía, que hace principalmente el audiólogo antes de hacer una audiometría para ver, ¿verdad?, que no haya un tapón de cerumen, si es que hay que derivarlo al otorrino. La microscopía por parte del otorrino. Está el Valsalva, Toynbee, la timpanometría, la audiometría y la endoscopía nasal. Todas estas son pruebas preparatorias de diagnóstico. Por lo tanto, todas estas pruebas son necesarias y requisitos para el correcto diagnóstico y para poder hacer este abordaje integral. Entonces, cuando hablamos de la timpanometría, tenemos diferentes tipos de curvas asociadas con la función y la impedancia, ¿verdad?, del oído medio. Tenemos distintos tipos de curva, siendo la curva A, cuando está el pico de la curva en 0, siendo la curva A la normalidad. El tipo C es cuando está retraído hacia las presiones negativas, que generalmente puede ser por alergias, por ejemplo, y la curva B cuando ya hay un contenido de mucosidad, por ejemplo, en la caja timpánica. ¿Por qué es importante hacer una timpanometría? Porque es importante saber cómo está la función de la caja timpánica y por ende poder evaluar la movilidad con las distintas pruebas de Valsalva y Toynbee. Por lo tanto, ¿en qué consiste la maniobra de Valsalva? Hay muchas personas que comentan o que me han preguntado, no tengo un audiómetro o no tengo la posibilidad de hacer estas pruebas en mi audiómetro, en mi timpanómetro, y muchas veces no es necesario tener una máquina especial, sino que con el mismo impedanciómetro lo podemos hacer, que es, para hacer la maniobra de Valsalva, es tomar aire, mantener la boca cerrada, ocluir las narinas, que es la fosa nasal, ¿verdad? Y expirar por fuerza con la nariz. Y hay que darle el modelo al paciente. Entonces, eso va a hacer que la presión corra hacia el lado positivo. O sea, en la primera medición está en 1, que es una timpanometría normal, y después de hacer una maniobra de Valsalva podemos ver que la curva estaría en 2. Y en la maniobra de Toynbee es todo lo contrario, es retraer las presiones, moverlas hacia los negativos, y esto sería ocluyendo las narinas, y se le puede dar, por ejemplo, un vaso con agua al paciente para que degluta, trague. Entonces, que se mueva la presión hacia la parte negativa. Aquí tenemos un video cortito que lo saqué de YouTube como para mostrar el tema de la Valsalva y de Toynbee, y que nos muestra finalmente cómo en una visión otoscópica o endoscópica en este caso, podemos ver una membrana timpánica que está plana, y después cuando le decimos al paciente que meta aire en su nariz, vamos a ver cómo se infla ahí se pudo ver cómo se infla la membrana timpánica. Por lo tanto, podemos ver que el paciente pudo hacer Valsalva. Y después vemos cómo se ve la maniobra de Toynbee. En la maniobra de Toynbee tenemos que es para poder hacer que el paciente, ¿verdad?, retraiga, y es bueno darle siempre la instrucción al paciente para que lo pueda repetir, y ahí se puede ver la membrana timpánica, se le dice que trague líquido, por ejemplo, o que dé gluten seco, dependiendo del paciente o de la instrucción, si comprende, y por ejemplo ahí vemos el cono luminoso que se ve, y se desaparece al hacer la maniobra, dado que se retrae la presión en el tímpano. Por lo tanto, esta indicación, que es algo fácil, sencillo, rápido,
que se puede hacer en la consulta, si trabaja el médico con un audiólogo, si el mismo médico hace la medición del timpanograma, es una herramienta fácil, sencilla y al alcance. Por lo tanto, está el paso a paso del procedimiento, que es sellar, ¿verdad?, el conducto para realizar el timpanograma, solicitarle al paciente que realice la maniobra de Toynbee, que es deglutir, que es en el fondo esta retracción, y después se le realiza el segundo timpanograma para ver si está este movimiento de la visualización del ápice, y luego se le pide al paciente que realice Valsalva para ver si en el fondo vuelve a la normalidad el pico de la curva. Entonces es importante que si los ápices de los timpanogramas a la repetición post maniobra son mayores a 50 de pascales, denotan una disfuncionalidad de la trompa. Entonces eso es una medición también objetiva que sale, muchas veces se imprime el mismo impedanciograma o timpanograma. Entonces tenemos otra medida y otra herramienta, que es esta tabla del cuestionario de la disfunción tubárica, que fue desarrollado en inglés y que ya está validado para poder ser usado en español y en portugués, y me parece también que en francés. Esta tabla que la pueden tener los médicos otorrinos en su consulta, en la sala de espera incluso, y también si llega el paciente dependiendo del país de forma espontánea, se la podría preguntar el mismo clínico que lo evalúe en la previa antes del médico para después entregarle toda la información. Por lo tanto, estos son los síntomas o hallazgos subjetivos que muchas veces nos cuesta valorar y poder como objetivar, porque el paciente nunca refiere lo mismo y de forma diversa. Es como si, es como que, y eso muchas veces para un otro no es concreto ni es cuantificable. Por lo tanto, esta tabla nos ayuda a que sea concreta, y tenemos para preguntarle al paciente, por ejemplo, durante el pasado mes, ¿cómo de molestos han sido los resultados de los siguientes síntomas? Entonces, se le pregunta al paciente, esto es, usted ha tenido presión en el oído, ninguna molestia, 1, 2, molestia moderada, 3, 4, 5, o molestia severa. ¿Cómo lo calificaría el paciente? Después, dolor en el oído, taponamiento ótico, síntomas en el oído de catarro, que es cuando uno está resfriado, agripado, ¿verdad? Chasquido de apertura en el oído, zumbido en el oído o tinnitus, y disminución de la audición. Todo esto es subjetivo, pero a nosotros como clínicos y al equipo médico que decide, lo ayudan a objetivar. Por lo tanto, un puntaje mayor a 14 indica disfunción tubárica, mientras que también 3 o más respuestas en la sección molestia moderada indican una evaluación por un profesional. Por lo tanto, podemos tenerlo en consideración y puede que sea un candidato a una disfunción, a una dilatación de tubo Eustaquio, de trompa Eustaquio. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque muchas veces, como bien decía el doctor Freddy, desde que la otorrinolaringología existe, hemos tenido este problema, en el donde se han usado desde cuerdas de violín antiguamente, sanguijuelas, de todo tipo de maniobras poco ortodoxas para poder solucionar este tema, y se desarrolló en Alemania por el doctor Holger Sudhoff hace ya más de 10 años, cuando corría el 2007, por lo tanto ya llevamos por casi ya los 12, 13 años, el balón de dilatación de trompa Eustaquio, balón hecho exclusivamente para la trompa Eustaquio, con medidas proporcionales y con todo un kit que nos ayuda también a estar en el lado seguro del tratamiento. 2 minutos, que pueden ser usados distintas angulaciones para las diferentes anatomías, y una bomba en donde sabemos cuánta presión vamos a poder realizar. Un poco del estado mundial de esta situación es que se hace en más de 75 países, hay más de 1500 tubavent
en Latinoamérica vendidos, procedimientos exitosos. Hay muchos personas, médicos y distribuidores que trabajan en ya 13 países de Latinoamérica, y hay más de 100.000 balones a nivel mundial vendidos y realizados, y esos tenemos obviamente diversos resultados, pero que van desde un rango de 80-85% de buenos resultados exitosos, y por supuesto que vamos a tener un rango de pacientes en donde no van a poder ser óptimos y a lo mejor hay que tener que repetir la maniobra. Y este es el compendio sobre el tratamiento de la disfunción tubárica obstructiva mediante Tubavent Short catéter con balón para la dilatación endonasal, que desarrollaron en España después de haber realizado un análisis exhaustivo de la literatura que hay disponible, la literatura que era válida, la literatura que no. Y la verdad es que es un tremendo trabajo que hicieron el grupo del doctor Guillermo Plaza, Juan José Navarro, Jorge Alfaro, Marta Sandoval y Jaime Marco, y que tenemos la posibilidad de tener información accesible en español, y que encantada de poder compartirla con todos ustedes. Así que muchas gracias por su atención, y si después podemos responder alguna pregunta, feliz. Bueno, excelente, realmente. Yo creo que las preguntas vamos a dejarlas para el final, pero por favor pueden ir anotándolas, y de verdad que me encantó tu ponencia. Vamos a seguir con Carlos ahora para que presente a nuestro próximo invitado. En efecto, para que tengamos claro todos el proceder, ya que sabemos el esfuerzo que supone tener que estar formándose, pero todos sabemos que lo que estamos haciendo ahora es una inversión. Es una inversión en nuestra cabeza, en nuestras manos, en nuestro conocimiento, por nuestros pacientes y también por nuestro trabajo en nuestros consultorios. Es importante que de los ya 160 que estamos ahora mismo aquí en línea, si alguien ha entrado y no se había registrado previamente, a través del chat voy a poner un enlace para que se registren, para que también puedan disponer posteriormente de la grabación. Esto es lo que habíamos pactado con Carolina, ¿de acuerdo? Puesto que tenemos la fortuna de estar presentes ya 47 otorrinos dominicanos. Quiero decir que esto es una enorme presencia y que Pamela va a poder corroborar, y también el doctor Freddy Ferreras. Sí. Pero también eso quiere decir que si estamos en 160, Carolina, es que tenemos muchos colegas de toda Latinoamérica que nos están acompañando. Entonces, gracias también al esfuerzo que estáis haciendo todos, gracias al esfuerzo también de Lucía Monzón, de la audiobiología, que es quien también ha estado trabajando mucho, y por supuesto, y ustedes no lo saben, de Sebastián Ramírez, que está enviando a toda la gente que se registró el enlace para que se acuerden que tienen que entrar ahora mismo en este momento para poder seguir entrando. Por eso seguimos creciendo. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos. Sé que lo haces con gusto. Yo ya te había tenido la ocasión de poderte ver en otros eventos que Carolina ha tenido ya la ocasión de poder hacer. Sé que hemos sido casi compatriotas, es decir, sé que disfrutaste mucho de España, y yo también viví en Madrid muchos años. Quiero presentar al doctor Tomás Labatut, que es otorrino de la clínica Las Condes y el Hospital Militar. Estuvo en el staff de la Unidad de Otología de Implantes Cocleares y Base de Cráneo Lateral del Hospital Universitario Ramón y Cajal en España, en Madrid. También formó parte del European Board Examination in Otolaryngology, Head and Neck Surgery en 2009. Y Carolina, disculpa, has dicho que como 1.500 casos, ¿verdad?, de Tubavent. ¿Sí? Sí, es correcto. Sí. Pues posiblemente 60 o más son ya pasados por las manos de Tomás, y creo que este es el motivo principal, porque tenemos aquí a un referente que sabe lo que es que esa sensación de oído tapado empiece a disiparse. Tomás, tuya es la pantalla. Tenemos un chat, por favor, vayan acumulando las preguntas y pedirle a la doctora Diplan que también las vayamos anotando para terminar. Y terminando la presentación de Tomás, Carolina, voy a querer también que pasemos el vídeo, aquel tan ilustrativo que estuvimos comentando antes, porque creo que eso va a poder unir, ¿verdad?, las explicaciones que el doctor Tomás Labatut nos va a dar, junto con qué instrumentales son los adecuados para poder llevar a cabo todo esto, y así muchas preguntas van a ir encajándose como en rompecabezas. Adelante, Tomás, veo que nos pones ahí el banner. Y bueno, muchas
Ya arrancamos con esta presentación que tenemos ahora. No sabes las ganas que tengo de volver a Madrid. No he vuelto desde que regresé a Chile en el 2012. La verdad es que me siento una persona muy afortunada de haber tenido la experiencia de estar en España, de haberme formado en el Hospital Ramón y Cajal, de haber llegado a Chile y que me recibieron con los brazos abiertos en el Hospital Militar, hasta donde sigo el día de hoy. Y también trabajé durante 8 años en la Clínica Las Condes, donde pude hacer una experiencia importante en lo que fue el incorporar cosas que no se estaban haciendo en la cirugía del oído antes de mi llegada. Ahora parto una etapa nueva, dejo la Clínica Las Condes en agosto y ya más adelante les estaré contando cuáles son los rumbos que vamos a seguir, pero seguiremos en casa ahí en el Hospital Militar. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia y la verdad es que cuando nosotros pensamos en la disfunción de la trompa de Eustaquio, como buenos seres humanos que somos, muchas veces intentamos categorizar todo en un esquemita como muy concreto. Parcelizamos las cosas, pero la verdad es que en el cuerpo humano está todo conectado y nosotros sabemos que la presión del oído medio tiene que ver no solamente con la trompa de Eustaquio, tiene que ver con la circulación de las vías de ventilación, que ya hablaremos más adelante, del funcionamiento de la mastoide, y vamos viendo cómo la alteración de todo eso va produciendo una serie de secuelas a nivel del oído medio principalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos del tratamiento de la disfunción de la trompa de Eustaquio, yo creo que nunca hay que perder de vista que vamos a hablar sobre un tratamiento integral que es principalmente médico, no es quirúrgico. Es un tratamiento que pasa principalmente por el tratamiento de la alergia del paciente, de su salud nasal, de todo lo que es el desarrollo a lo largo del tiempo, desde, como decía Carolina, la primera infancia hacia la adultez y su paso por la adolescencia. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que evaluar. Yo les voy a hablar principalmente sobre cirugía, pero quiero hacer hincapié para que no quepa ninguna duda de que el tratamiento de la disfunción de la trompa de Eustaquio por lo general es principalmente médico y lo sabe hacer todo otorrino que se dedique a la otorrino en general y le ponga un poquito de hincapié a la salud nasal y al tema de las alergias. Entonces, ya pasando a la cirugía, vamos a ver un engranaje que se va a configurar en lo que es la timpanoplastía, la utilización o no de tubos de ventilación en algún momento y ahora cada vez más la tuboplastía. Y para eso lo voy a graficar con varios casos clínicos. Vamos a arrancar con esta paciente de 8 años, que es una paciente que tiene una otitis adhesiva, como se habla en jerga española, de la Real Academia de la Sociedad de Otorrino Española. La otitis adhesiva es la retracción del tímpano, que vemos acá, vemos una retracción que ya tiene una impronta sobre la articulación íncudo-estapedial, hay una erosión de la rama larga del yunque, no completa, vemos cómo se marca la retracción y se ve el tendón del estribo, vemos cómo hay una impronta sobre el promontorio, o sea, ya es una otitis adhesiva grado 3 a 4. Es un paciente que ya se le pusieron 2 tubos, los cuales la paciente expulsó, y también tenemos acá efusión en el oído medio. Tenemos una repercusión sobre su audición y un escáner con ocupación en el oído medio. Siempre evaluar estos pacientes con radiología aparte del examen físico. Entonces, lo que hacíamos tradicionalmente era una hidrodisección levantando esta retracción con la infiltración de suero a través del conducto, sacábamos este moco chicloso. Muy importante tener en cuenta las zonas de bloqueo y secuestro que se pueden producir a nivel de las rutas de ventilación, y muchas veces estábamos obligados a hacer una mastoidectomía porque quedaba un secuestro en el antro, ¿verdad? El moco chicloso a veces podía ser realmente, como en los senos paranasales, algo muy denso que no es capaz de aspirarse y lo teníamos que sacar a través de la mastoidectomía. Yo pongo esto, ¿por qué? Porque básicamente lo que queremos obtener es una ventilación que vaya desde
la trompa de Eustaquio pase por las vías de ventilación del oído medio y llegue a la mastoides, a su sistema neumático, y viceversa. Es un sistema que es bidireccional. Entonces, muchas veces nuestra cirugía tradicional era un poco eso. Después revisábamos siempre la cadena, al final esta cadena estaba entera, pero si no hubiésemos hecho nada, ese decúbito que se hace del tímpano sobre la cadena hubiese terminado erosionando la rama larga del yunque. Cuando hacemos meringoplastia o meringoplastia sobre estos tímpanos, yo recomiendo siempre usar el cartílago, ya que si bien vamos siempre a intentar mejorar los problemas de ventilación, es importante poder dar una rigidez para que ese tímpano no se vuelva a retraer, como vemos acá. Entonces, ahora incorporamos lo que es la tuboplastia o la tuboplastía. La tuboplastía, la verdad es que históricamente se viene realizando con diferentes técnicas, con muy malos resultados antiguamente, pero ya Sudhoff en el año 2013 hace una publicación muy interesante que empezamos a ver que ya hay cierta evidencia de que este procedimiento con balón tiene la capacidad de revertir la incapacidad de tener un valsalva más o menos en el 80% de los casos en los cuales se hacía. Es decir, al año de haber hecho una dilatación de la trompa, estos dos autores que han sido los grandes pioneros, Sudhoff y Poe, son capaces de demostrar que se tiene la maniobra de Valsalva en estos pacientes. Como les comentaba, el año 2015 tuve la oportunidad de ser invitado a Alemania, aquí vemos aquí a Jaime Marcos de España, vemos al señor Spiegel, y a muchos otros en que tuvimos la oportunidad de ser la primera jornada internacional sobre la dilatación de la trompa de Eustaquio. Y la verdad es que en los 6 años que han pasado hemos tenido una excelente experiencia, y es importante que entendamos de que aquí, cuando uno tiene un martillo, no todos son clavos, ¿ya? Hay diferentes indicaciones con diferentes tasas de resultado. Entonces, vamos a hablar muy someramente sobre lo que son algunas indicaciones. La tubaritis sintomática es aquella disfunción de la trompa de Eustaquio que siente un oído tapado, chasquido, burbuja, refractaria, por supuesto, al tratamiento médico, de lo cual lo más importante es el lavado nasal, los corticoides nasales y los antialérgicos. La otitis media con efusión refractaria al tratamiento tradicional, generalmente cuando ya hay antiguamente el criterio que usábamos era que fracasaran 2 tubos en un niño. Yo la verdad es que creo que probablemente la dilatación con balón puede incluso llegar a reemplazar la colocación de drenajes timpánicos. Y yo por lo general, cuando hay un niño que ha sido exhaustivamente evaluado por el pediatra, por el inmunólogo, ha sido tratado médicamente y fracasa a una colocación de tubos, yo ya generalmente a la segunda cirugía voy con el balón. El barotrauma de los buceadores o de los pilotos o de la gente que vuela con frecuencia es una excelente indicación del balón. También la otitis adhesiva, cuando la asociamos a cirugía, a ciertos bolsillos de retracción, a veces cuando ha fracasado una timpanoplastía y también en algunos casos de cirugía de colesteatoma. Existen muchas publicaciones y yo creo que esa publicación que puso Carolina Giesen de España, de Guillermo Plaza, que es una persona que la verdad es que es un gran otorrino, muy serio, muy acucioso, es un volumen excelente para poder leer y tener evidencia científica de lo que se está haciendo, pero por lo menos cuando a mí me tocó revisarlo, cuando empecé el año 2015 con esto, estaba Tisch y Schroeder con una serie bastante grande, en los cuales tenían cifras de éxito sobre el 70 o el 80%. Como hablaba Carolina, también hay un consenso europeo en torno a esto, y que también hay un consenso de la sociedad americana, que pueden leer y ver exactamente qué es lo que se está haciendo. Pero las conclusiones, así como a grandes rasgos, yo les podría decir que la dilatación con el balón es algo seguro, no han habido grandes complicaciones, salvo el caso de una muerte en Estados Unidos, donde no se usó un balón, sino que lo que se usó fue un catéter de urología, es decir, cometieron el error de no seguir las recomendaciones de los fabricantes y usaron algo que no fue fabricado para la trompa de Eustaquio
para hacer una dilatación. Es seguro cuando se cumplen las recomendaciones. Hay una escala diagnóstica que es muy importante para el complemento del diagnóstico clínico. El TAC preoperatorio, la verdad es que no está recomendado así como de manera obligatoria, pero yo lo hago porque la verdad es que yo creo que el estudio del oído requiere el estudio radiológico del paciente para ver la mastoides, para ver zonas de osificación, para ver zonas de bloqueo, etcétera, etcétera. Y es muy importante hacer una selección de los pacientes porque, como yo les decía, los subgrupos son los que nos van a dar los pronósticos de los resultados. Y si la efectividad disminuye con el tiempo, bueno, va a depender mucho sobre si estamos yendo a tratar la patología de base. ¿De acuerdo? Eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y pueden existir necesidades de múltiples dilataciones en el tiempo. Cuando yo recogí esta estadística hace ya un tiempo atrás, tenía un total de 40 pacientes, pero hoy en día ya creo que vamos sobre los 70. Y como les decía, aquí se mezclan muchas indicaciones. Quizás no da esto todavía para poder sacar análisis de resultados por patología, pero está muy claro que lo estoy usando en la otitis recurrente, en las retracciones, cuando no hay una valsalva, en las perforaciones del tímpano, cuando tampoco hay valsalva clínica, en aquellos casos con colestatomas, donde vemos que también puede estar involucrado, y en los barotraumas, desde luego, es donde hay excelentes resultados. Yo les puedo comentar de que en la serie que yo revisé hace un tiempo atrás teníamos un resultado clínico que considerábamos en los casos en que se hacía una timpanoplastía, era que teníamos un injerto íntegro, sin retracción, a nivel, sin efusión, con o sin valsalva presente, o en aquellos casos en que no hacíamos timpanoplastía, como por ejemplo los barotraumas, y teníamos un valsalva clínicamente presente, y en total yo les diría que los resultados son sobre el 80%. Ahora ya vamos a entrar un poquito más en lo que es la técnica quirúrgica de esta cirugía. La tuboplastía es una técnica que se puede hacer endonasal o se puede hacer transoral, ¿de acuerdo? La técnica endonasal va muy bien en los adultos porque las narices son grandes, ¿ah? Tenemos ahí un buen espacio. Y las personas que se manejen con la cirugía nasal, septoplastía, cirugía endoscópica, la verdad es que no hay ningún problema. La clave es que la nariz no sangre. Diferente ya es el caso de los niños, ¿ah? ¿Por qué? Porque las narices son más pequeñitas. Aquí en la técnica endonasal vemos cómo tenemos una nariz muy bien descongestionada, abocamos el catéter guía, que en esa época teníamos un catéter que se armaba, ahora ya viene todo desechable, y lo abocamos al ostium de la trompa de Eustaquio, se avanza el balón hasta que se sienta una pequeña resistencia y se ve un marcador metálico que se veía ahí, ¿de acuerdo? Esto se insufla y ya con el catéter insuflado esperamos los 2 minutos, que es la recomendación del fabricante. Estamos inflando a 10 atmósferas, pero ya existe un cuerpo de evidencia que nos permite prolongar un poquitito más esos tiempos de insuflado y también en el futuro quizás podamos seguir aumentando un poquito las atmósferas, pero tenemos que esperar series europeas quizás más grandes. Entonces, canalizamos con el balón, inflamos a 10 atmósferas y lo hacemos por 2 minutos. Generalmente con un intento es suficiente, pero si se pueden hacer en 2 intentos, ¿por qué no? ¿Ya? Para poder hacer más de un intento hay que ser muy cuidadoso con la manipulación del balón y la recanalización, ¿de acuerdo? La recomendación por lo general es un intento por balón, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos vamos a la técnica transoral, generalmente son aquellos casos en los cuales no hemos podido pasar a través de la nariz, muchas veces pasa en los niños, muchas veces empieza a sangrar, y nos vamos por la boca, o podemos hacer un abordaje combinado, una parte por la nariz y la cámara por la boca. Este video que estamos viendo es un abordaje completamente transoral con una cámara angulada, se canaliza muy bien la trompa de Eustaquio, se infla, esperamos y después podemos retirarnos, ya sea insuflados o podemos retirarnos desinflando. La verdad es que no hay una verdad absoluta sobre eso. Así que este es el caso de esta paciente, el preoperatorio y el postoperatorio. Vemos que tiene su tímpano a nivel. Este tubo con el tiempo se cayó y cicatrizó y la paciente ha mantenido un oído bien ventilado. ¿De acuerdo? Otro caso, una paciente ya adulto en la cual tenía una retracción timpánica y aquí empezamos a ver que
ella tiene un colapso del protímpano, tiene un colapso del retrotímpano, una lesión de la rama larga del yunque y estamos empezando a tener un acúmulo de epitelio y está haciendo lo que se podría llamar un precolesteatoma. Por lo tanto, la indicación quirúrgica aquí es muy clara. Había una necrosis de la rama larga del yunque, ese yunque se debe retirar y miren cómo ya la retracción se había ido al sinus tímpani. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque, bueno, los oídos no son una sola cosa. Aquí hay un concepto integral de tratamiento. Por lo tanto, aquí podemos ver el nervio facial, vemos el estribo, vemos el resto timpánico al cual pusimos un tubo y vemos acá cómo con cirugía endoscópica estamos retirando esa retracción en el sinus tímpani que si no lo hubiésemos hecho y no hubiésemos controlado con endoscopio, eso hubiese ya pasado a ser un colesteatoma. Por mucho que le hubiésemos dilatado la trompa, el paciente, el colesteatoma, le hubiera echado a perder el oído al final. Pusimos una prótesis, ¿de acuerdo?, sobre el estribo móvil y un cartílago que le da la rigidez adecuada a esta paciente, porque la verdad es que es una paciente que tuvo bastante dificultad. Este tubito se terminó cayendo y la paciente tiene su valsalva al postoperatorio presente. Aquí me voy a salir un poquitito del tema del balón, pero creo que es indispensable hablar de esto, porque no sacamos nada en meter o sacar aire por la trompa si no lo hacemos circular por el oído medio desde o hacia la mastoide. Y ahí es donde la cirugía endoscópica va de la mano de todo esto. Así que es muy importante que manejemos la cirugía endoscópica como parte de nuestro arsenal terapéutico en los pacientes con disfunción tubaria, con problemas de ventilación del oído medio o con problemas en la mastoide. Aquí vemos una imagen del retrotímpano con el mango del martillo, el pico de cuchara, el tensor tímpani, vemos la cuerda, estas son imágenes cadavéricas en estudios que hicimos, vemos la incudostapedial, el tendón, el estribo y el nicho de la ventana redonda. El sinus tímpani puede ser profundo y es la zona donde se acumulan los colesteatomas. Muy importante la zona del tensor para la ventilación del protímpano hacia el epitímpano y una vez que sacamos el yunque podemos ver muy bien la exposición del falopio, del facial timpánico y el canal semicircular. Como la trompa la podemos evaluar perfectamente y el aditus antrum hacia la mastoides. Bueno, esto es otra cosa, es un paciente que tuvo un colesteatoma y que a pesar de hacer una cirugía radical, seguía quedando colesteatoma en zonas que a veces son muy inaccesibles. Entonces vemos cómo aquí, a pesar de hacer una cirugía abierta, una cirugía radical, quedan dudas en la zona del sinus tímpani y van a ver que hay que fresar esto para poder llegar ahí, a este epitelio que se estaba quedando atrás, que si no hubiésemos fresado, que si no hubiésemos mirado aquí con cirugía endoscópica, la verdad es que esto se hubiera quedado atrás y el instrumental de cirugía endoscópica es fundamental cuando tratamos los problemas de colesteatoma que van a estar asociados inevitablemente a los problemas de ventilación. Aquí ya vemos cómo eso queda limpio y a los 2 años de la cirugía hacemos una resonancia de difusión y vemos que el paciente está libre de colesteatoma. La cirugía endoscópica del oído, como ya vimos, tiene muchísimas indicaciones. Esto lo vamos a pasar y ya en el último tercio de la charla les quiero presentar los casos de balón, que yo le pongo siempre BET para creer, ¿ya? El BET es el Balloon Eustachian Tuboplasty en inglés. Entonces, vamos a ver otro caso, un niño de 5 años que se habían puesto colleras, se llaman en Chile, o tubos de ventilación timpánica, en una ocasión en ambos oídos y tenía una retracción en el oído izquierdo y tenía una otitis con efusión en el derecho y no tenía valsalva en ninguno de los dos lados. Este caso, como es un niño pequeñito, nos costó mucho y tuvimos que hacer un abordaje combinado, como yo les decía, el catéter, la guía por la nariz y la cámara por la orofaringe. Logramos canalizar eso. A veces cuesta, sube un poco, hay que tomarse el tiempo. En el adulto es muy sencillo. Ya en el niño se pone un poquitito más cuesta arriba, hay que tener un poquito más de delicadeza y finura, ¿no? Entonces se hizo la dilatación y acá podemos ver cómo el paciente tenía una retracción promontorial importante donde el epitelio ya se estaba empezando a doblar y
ya estábamos empezando a formar lo que en el futuro sería un colesteatoma. Nosotros levantamos el tímpano, ¿no es verdad? Lo levantamos con un abordaje completamente transcanal, localizamos la zona del promontorio y con esto ya levantado podemos colocar un refuerzo de cartílago. ¿Ya? Colocamos un refuerzo de cartílago y si no me equivoco, en este paciente no le pusimos un tubo. ¿Ya? Ese paciente que presenté a los 2 años de seguimiento tiene un neotímpano a nivel, no hay retracción, el oído medio está ventilado, sin efusión y tiene un valsalva bilateral que lo van a poder ver ahora. Ahí se ve el valsalva del oído derecho y aquí cuesta un poquito más porque tiene el refuerzo de cartílago, pero si lo ven, vamos a ver que aparezca ese valsalva. Me parece que está un poquitito más adelante, pero pueden ver cómo es un tímpano bien ventilado. Ahí estuvo el valsalva. Otro caso, nuevamente, los niños van a ser una población importante a tratar en esto. Un paciente de 7 años con una perforación en el tímpano derecho y una retracción en el izquierdo y no tenía valsalva en ninguno de los 2 oídos. El tratamiento fue una timpanoplastía bilateral simultánea con una tuboplastía con balón también bilateral. Perdona, no fue simultánea, fue secuencial. En este caso vemos como el oído derecho, tenemos un tímpano que está a nivel, la meningosclerosis lo favorece y ahí vamos a ver cómo ahí se ve el valsalva en perfectas condiciones en el oído derecho. Y a los 3 meses de cirugía del oído izquierdo, todavía tiene las gotitas, ¿verdad? Pero podemos ver cómo acá, en esta zona, ahí se ve muy claramente cómo está el valsalva presente y el oído está bien ventilado. Ahí está el valsalva, un caso muy bueno. Seguimos con los niños, un caso de 9 años, con múltiples tubos de ventilación por otitis por efusión, incluso más de 3 tubos en uno de los lados, y al evaluarlo tenía líquido en el oído derecho y tenía una retracción en el oído izquierdo. No tenía valsalva en ninguno de los 2 lados, así que el tratamiento que se le hizo fue una timpanoplastía más una dilatación con balón en el oído izquierdo y una tuboplastía con balón en el oído derecho. Perdón. Timpanoplastía con tubo en el oído izquierdo y una tuboplastía con balón en ambos lados. Este fue el lado que le hicimos solamente la dilatación. Miren cómo recupera el valsalva y el oído está bien ventilado. Y aquí esta collera, este tubito está tapado, no sé si se fijan, está tapado, el cartílago está a nivel y el valsalva está presente. En los niños muchas veces los tubos son difíciles de despegar acá, dejamos que se caigan solos y esto es 1 año postoperatorio. Este tubo está ya completamente cerrado el tímpano y demostración de ello es que el valsalva está muy bien logrado y el cartílago acá y acá están a nivel. Una paciente ya llegando a la adolescencia o a la adultez, 13 años, múltiples barotraumas en el oído derecho y una retracción también en ese tímpano, sin valsalva en los 2 oídos. Le hicimos una timpanoplastía en el oído derecho y una tuboplastía con balón bilateral. Este es el preoperatorio. Ven cómo tiene una retracción, grado 2 o 3, con una necrosis parcial de la rama larga del yunque. Vemos cómo también hay una zona de contacto promontorial y una vez que reparamos esto con cartílago, ¿de acuerdo? Restablecemos las vías de ventilación y vemos que esta trompa está funcionando. Tenemos un resto timpánico acá que se mueve muy bien, también se mueve el cartílago y vemos que este es un caso a los 2 años postoperatorios que se encuentra en excelentes condiciones. Nunca más tuvo barotrauma. Y ya nos pasamos a los adultos. Para ir terminando, creo que me quedan todavía un poquitito de tiempo. Un paciente de 62 años, múltiples otitis con efusión en el oído derecho. Le habían hecho 8 punciones, algunas con o sin colocación de tubos de ventilación.
con una retracción no controlable en el oído derecho y sin valsalva bilateral. Le hicimos una timpanoplastía el oído derecho y le pusimos un tubo de ventilación y le dilatamos ambas trompas de Eustaquio. En el intraoperatorio, ustedes pueden ver acá como cuando abrimos el tímpano y ponemos el aspirador, miren cómo se retrae. Esa es la retracción del paciente y esa retracción es una retracción peligrosa, es una retracción marginal que va a acumular epitelio en cualquier minuto. Entonces, un año después de la cirugía, también este tubo de ventilación está bloqueado, ya está extruido. El paciente no era muy cooperador, como muchos hombres tienen el umbral del dolor un poquito más bajo. El tímpano está a nivel. Perdona, ese fue el año que todavía estaba un poquito permeable el tubo, pero aquí ya está completamente tapado, ¿no? Él no quería que se lo sacara, así que se lo dejé hasta que se cayó solo y aquí vemos cómo el valsalva está completamente presente. Tenemos el el neotímpano de cartílago a los 2 años a nivel, sin retracción, sin ayuda del tubo. Y yo creo que aquí ya terminamos con una paciente de 51 años que tenía una otorragia del oído izquierdo y múltiples barotraumas. Vimos en el estudio diagnóstico que tenía un colesteatoma apical y no tenía valsalva en ninguno de los 2 lados. Hicimos una timpanoplastía del oído izquierdo y una tuboplastía con balón en el mismo lado. Entonces, esta es una imagen muy característica de un colesteatoma apical que se manifiesta con un pólipo y al año y medio de la cirugía, en la cual hicimos una cirugía que los italianos llaman esto de la reventilación, o ella lo que tenía era lo que se llama el disventilation syndrome, es un síndrome de disventilación del oído medio y el epitímpano, y además no tenía valsalva, no tenía función en esa trompa de Eustaquio. Logramos sacar todo el colesteatoma, reconstruir esto con cartílago, mantener un resto timpánico a nivel y tiene una resonancia de Haste con libre de colesteatoma, ¿de acuerdo? Y si le pedimos que la paciente haga un valsalva, se ve cómo se mueve todo, demostrando que hay una buena ventilación de ese oído medio. Entonces yo siempre pongo esta imagen al final de la charla, en la cual yo creo que resume muy bien que tenemos que hacer muchas cosas. ¿Ah? Muchas cosas cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas. Y yo creo que no está perdido el paciente que está con una disfunción tubaria, que está con una patología de ventilación del oído medio. Hay muchas cosas que hacer. Ojalá que estos pacientes, cuando ya tienen manifestaciones clínicas, accedan al tratamiento de manera precoz, sobre todo en la infancia o antes de la adultez, para evitar las secuelas a nivel del oído medio y el futuro desarrollo del colesteatoma. Tenemos mucho que hacer, no nos cerramos a nada, usamos la tuboplastía, la cirugía endoscópica, el cartílago, abrimos la mastoide, reparamos el tímpano, hacemos hidrodisección. Cada vez recurrimos menos a los tubos de ventilación, pero también a veces lo hacemos. Y por supuesto, nuestro gran aliado va a ser siempre el inmunólogo. El inmunólogo, el alergólogo en los diferentes países, sobre todo en los adultos que tienen efusión y en los niños también con efusión refractaria, yo creo que es muy importante su evaluación. Así que muchas gracias y ya les devuelvo la palabra a ustedes. Excelente ponencia, doctor. De verdad que mire que hasta los que no nos gusta mucho el oído estamos aquí babeando con su conferencia por lo interesante. Y tenemos muchísimas preguntas. Para hacer las preguntas vamos a llamar a la doctora Joana Diplán, que es una otóloga dominicana, profesora de otología de la residencia del Gautier y también miembro de nuestro grupo avanzado de otorrinolaringología y neurocirugía. Y tenemos 10 preguntas y en el chat también hay 2 preguntas. Así que empieza, Diplán. Pues buenas noches a todos otra vez y una vez más felicitar a los expositores por tan excelentes charlas, claras y, como bien dice Pamela, muy entendibles y digeribles. Los casos, honestamente, es excelente, sobre todo poder ver el pre y el post y comparar. La verdad que, doctor Latú, felicidades. Estamos encantados con su ponencia y vamos a pasar a las preguntas directamente. Preguntan
los participantes que qué función tiene la evaluación de la función velofaringea, ya que se habla mucho de los timpanogramas y demás, pero ¿qué papel tiene la función velofaringea? Mira, yo personalmente lo que te podría decir de la función velofaringea, más que hablar de la evaluación de la función velofaringea, yo creo que es muy importante descartar todos los casos que tengan algún tipo de alteración craneofacial, ¿ya? Los pacientes con Down, los pacientes con Pierre-Robin o cualquier tipo de malformación craneofacial entra en otra categoría, ¿ya? Esos pacientes tienen alteraciones craneofaciales de la musculatura velofaringea y de la trompa de Eustaquio que no va a ser susceptible al tratamiento con, con el balón de la dilatación y tampoco van a ser susceptibles al tratamiento con la cirugía endoscópica y la timpanoplastía como lo vimos en la presentación. Esos pacientes yo creo que deben seguirse las líneas de tratamiento más nuevas que está impulsando el Reino Unido, en el cual los pacientes fisurados, Down o con malformaciones craneofaciales, se deja la evolución natural de la otitis serosa o de la efusión, se adapta a un audífono y después se actúa en el momento en el que se desarrolla un colesteatoma o un precolesteatoma. Y esos pacientes probablemente van a terminar o en una cirugía abierta, en una cirugía radical, o en una cirugía con obliteración con un implante osteointegrado. Así que eso respecto a la función velofaringea. Nosotros no hacemos algo específico, por lo general son pacientes que ya vienen tratados de, por ejemplo, una hipertrofia de adenoide o una hipertrofia de amígdala. Son pacientes que ya han pasado por el otorrino general y han recibido el tratamiento adecuado. Bien, eso contesta a otra pregunta que había en el chat sobre el manejo en los pacientes con síndrome de Down. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta en el caso de los niños si hay una edad en que se pueda iniciar el proceso de dilatación o si no existe un límite de edad. La verdad es que Matthias Tisch de Alemania trabaja en el Hospital Militar de Niños, no me acuerdo la ciudad, pero tiene una vasta experiencia con niños y ellos empiezan a veces a los 2 años o antes. ¿Ah? Es difícil, yo creo, que empezar a hacer diagnósticos tan precoces en los niños, ¿ya? Sobre todo porque está la parte de la maduración, la parte infecciosa, ¿de acuerdo? Yo creo que cuando ya somos capaces de evaluar un niño con una otoscopia, con un timpanograma, cuando se le ha dado todo el tratamiento y la otitis serosa es refractaria a la colocación de un tubo y al tratamiento de la patología adenoamigdalar, ahí ya podemos empezar a pensar en hacer dilataciones sin ningún problema. Yo, la experiencia que tengo es en un rango partir entre los 2 y los 4 años, más o menos. De hecho, ahí como comentario, nos surgió en una exposición con el doctor Matthias Tisch en Buenos Aires, en una cena, que también él comentó como anécdota que cuando él hizo el primer caso en un paciente de 24 meses, el primero en el mundo, todos al principio, bueno, él ya había, como bien dice el doctor Labatut, había revisado el tema adenoamígdala, la parte inmunológica, o sea, estaba todo eso check. Habían ya puesto 2 tubos de ventilación y era un caos. Entonces él dice, llamé a todos mis colegas en Alemania y todos me dijeron, no, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Tiene 2 años. Y él expone que él le cuenta a los papás, le dice, ¿sabe qué? La última opción que me queda es ofrecerles la dilatación que no se ha hecho nunca en un niño de 2 años y como ustedes bien ya han visto que hemos hecho todo, es la única opción. Y los papás le dijeron que sí. Actualmente ese paciente tiene 9 años
y nos volvió a tener una otitis a los 4 o 5 años, pero nunca más volvió a ser este problema tan tremendo que tenía, y él siempre lo comenta como que al principio todos lo miraron como, ¿qué vas a hacer? Tiene 2 años, y él dice que obviamente no es que él diga hay que empezar a los 2 años, pero si ya se evaluó todo y no hay resultado, bueno, está esta opción. Interesante. Bien. Giancarlo Pando de Lima, Perú, saluda y también pregunta que con qué frecuencia hay que redilatar a los pacientes y cuál es el tiempo promedio entre una dilatación y otra. Bueno, no es que uno tenga que redilatar a los pacientes, pero por lo general explicamos a los pacientes que van a hacer una dilatación, le explicamos que existen limitaciones en el tratamiento. Y obviamente que mucha de esta patología está relacionada con la patología alérgica, porque ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que el balón pretende hacer en la trompa de Eustaquio? Básicamente lo que el balón hace es una necrosis controlada de la mucosa de la trompa de Eustaquio que se recambia por una mucosa sana. Sobre eso uno tiene que bajar el estado inflamatorio de la nasofaringe. Por lo tanto, si el paciente es como cuando uno le opera los cornetes, ¿ya? Pero bien operados, ¿ah? Es decir, el paciente uno le explica, mira, lo más probable es que andes bien mucho tiempo, pero si tú no te tratas tu alergia, los cornetes van a volver a crecer de manera muy rápido y vamos a estar en cero. Entonces, yo por lo general, en más de los 60 o 70 pacientes que tenemos, yo creo que he tenido que dilatar por segunda vez a no más de 3 o 4 pacientes. Y generalmente son pacientes que no han hecho nada de tratamiento de su patología alérgica. Eso nos pasa harto en Chile, somos bien testarudos y malos para seguir las indicaciones médicas. Es cierto. Le preguntan, doctor, que si siempre deja tubo de ventilación cuando realiza tuboplastía. Mira, yo soy una persona que me gusta hacer cosas que no se están haciendo en todos lados, pero yo sigo siendo una persona cauta. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a los alumnos que vienen a rotar conmigo, yo les digo, a mí lo que me interesa es tener pacientes que estén sanos y contentos. Entonces, a mí no me gusta meterme en problemas. Y cuando yo conocí el balón, yo dije, bueno, probablemente hay una experiencia que haya que hacer, hay un delta de tiempo de experiencia, y yo fui un poco escéptico en ese sentido, y al principio a todos les ponía un tubo de ventilación. Balón que hacía, les ponía tubos de Donaldson, del más pequeñito, del 1.14, que yo sabía que se iba a eliminar rápidamente, o a los 6 meses, o al año, o incluso a veces yo se los sacaba en la consulta. Pero yo me daba ese margen para poder ver la respuesta al tratamiento. Hoy en día casi no pongo tubos de dilatación, tubos de ventilación cuando hago una dilatación, ¿ya? Porque por lo general son pacientes que ya se han puesto varios tubos, y en los casos que lo hice fue también que quizás estimé que había muchísima inflamación a nivel del oído medio, y el tener el drenaje le podía ayudar al proceso de cicatrización, tomando en cuenta que el fenómeno de la dilatación no es un fenómeno inmediato, tenemos que esperar la revitalización. Pero para dar una respuesta larga y hacerla corta, hoy en día prácticamente no pongo tubo cuando hago una dilatación. Al principio sí lo hice, pero era como una maniobra de contraseguridad. Ya, esta pregunta es bien técnica para Carolina. ¿Se puede utilizar el mismo balón para ambas trompas en un procedimiento o tiene que ser uno para cada uno? La respuesta oficial es no, es un balón por tuba, porque en la descripción técnica de las instrucciones de uso de este catéter dice single use. Y single use implica uso único y descartable. Pero por supuesto que en el fondo las opciones ahí se entiende de caso a caso. Hay veces en que el mismo balón después de la primera vez
no puede volver a ser utilizado y es un sine qua non tener que abrir otro, pero la respuesta técnica formal es 1 por tuba, un balón, un tubavent, porque los insertores y el manómetro obviamente que sirven bilateralmente. Entonces lo único que debería siempre tener en toda cirugía un médico son, si la dilatación es bilateral, ojalá siempre tener 3 balones para que estén de backup. Porque a nosotros nos ha ocurrido en muy pocas ocasiones, pero por ejemplo que, no sé, se cayó el balón y, y si se te cayó el balón ya no está estéril, entonces hay que abrir uno nuevo. Entonces ese tipo de cositas es importante tenerlas presentes. Claro. Disculpen la pregunta, ¿están disponibles varios balones para comprarlo? O sea, aparte del manómetro y todo lo que viene con el primer kit, ¿los balones se pueden conseguir aparte? En el fondo, el balón viene como kit y el distribuidor tiene que tener un backup para la cirugía. Entonces, en el caso de una dilatación bilateral o unilateral, es importante que siempre haya uno de backup, en caso de, porque se vende como kit, se vende todo el conjunto y por eso es necesario señalar si es uni o bilateral para que también en la cirugía esté disponible todo. Ya. Al doctor Latú, en su experiencia con las dilataciones transorales versus transnasales, ¿hay alguna diferencia en cuanto a las complicaciones de una técnica y otra? Yo creo que cuando uno parte, ojalá uno tenga la posibilidad de partir con adultos con barotrauma. Yo creo que uno siempre debe intentar con casos menos demandantes. La inserción del balón en un adulto es algo realmente, no, la palabra no es sencillo, pero es algo que es totalmente realizable por un otorrino que sabe operar un tabique nasal, una cirugía endoscópica. Entonces, el abordaje endonasal en una nariz adulta bien descongestionada no tiene ningún problema, ¿ya? Cuando en un niño no podemos, porque tenemos que introducir tanto la cámara como el insertor por la misma fosa nasal, a veces eso no se puede hacer. Ahí hay que recurrir también a veces a lateralizar un poquitito el cornete, ¿de acuerdo? Y es importante no forzarlo, ¿ah? Yo creo que ahí hay que tener mucho criterio, que cuando ya la inserción por la nariz se está viendo realmente complicada, lo que no hay que hacer es hacer sangrar la nasofaringe o edematizar el ostium de la trompa. Y ahí es mucho mejor poner un abrebocas de amígdala y elevar el paladar como cuando uno opera las adenoides y poner ya sea el introductor a través de la nariz y la cámara por la boca o ambas cosas por la boca. En los niños pequeños se puede hacer con bastante facilidad. Pero el mensaje es, ojalá partir con adultos, ir por la vía endonasal y en los niños tener el equipamiento y el manejo para poder trabajar a través de la boca y la nariz. Bien, pregunta el doctor Rafael Gerardo si combina adenoidectomía con dilatación o si utiliza el dispositivo previamente. Efectivamente, no son pocos los casos en los cuales no es tanto una decisión mía, sino que es el contexto clínico del paciente. Van a haber niños en los cuales van a estar con una otitis, puede tener una pequeña retracción o van a tener efusión, y son pacientes que van a tener adenoides grandes y que va a tener un síndrome de apnea asociado. En ese caso, nosotros hacemos todo en una sola cirugía. Hacemos primero lo que sea más a la mano. Si la adenoide no toca el ostium tubario y podemos hacer la dilatación sin tocar la adenoide, lo hacemos así para procurar que no sangre. Pero hay veces que la adenoide va a ser tan grande que tú tienes que hacer primero la adenoidectomía y después la dilatación. Pero sí, son técnicas que muchas veces, por el contexto de cirugía pediátrica que esto tiene, van a ser técnicas que se van a usar
a la vez, son cirugías simultáneas. Ok, excelente. Bueno, nos queda creo que una pregunta. Martín le pregunta qué opinión le merece el uso del láser para complementar la dilatación de la trompa de Eustaquio. Mira, yo no tengo una experiencia con el láser, pero sí cuando empecé esto en el Hospital Ramón y Cajal el año 2008 o 2007, yo seguía las técnicas de Poe, el americano. Y él empezó con el microdebridador, ¿de acuerdo? Entonces, esa técnica se abandonó, ¿de acuerdo? Entonces, Poe también después usó el láser y también lo abandonó. Entonces, hoy en día contamos con esta técnica que es más accesible, más segura y que se puede implementar en muchos más centros. Por lo tanto, el tema del láser quizás perdió fuerza. Yo no sé si funciona o no, pero en lo práctico no se está utilizando, salvo aquellas personas que cuenten con un láser flexible para poner en la nariz. Y de eso yo no tengo experiencia. Ya, hay una última pregunta bastante interesante. Si usted ha tenido experiencia con el uso de dilatación mediante balón en pacientes con estenosis del orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio post-adenoidectomía. No tengo experiencia de eso. Sí he visto algunas presentaciones en Alemania en pacientes tratados con radioterapia por cánceres de orofaringe, o sea, de nasofaringe, perdón. Y la única experiencia que yo tengo es la cirugía en un paciente que tenía, ¿cómo se llaman estos tumores? Un angiofibroma de Kabum, ¿ya? Operado muchas veces y radiado también. Y ese paciente le dilatamos la trompa y fracasó. Yo creo que es muy importante entender de que este tratamiento tiene limitaciones, que es un tratamiento que para ciertos subgrupos va a ser muy exitoso. Y lo voy a mencionar en orden de éxito. El mayor éxito, el barotrauma. El segundo, la tubaritis alérgica, refractaria al tratamiento alérgico normal. Y el tercero, en aquellos casos de retracciones. Pero si lo llevamos al extremo, como puede ser este tipo de cosas de estenosis postoperatoria, radioterapia o malformaciones craneofaciales, lo más probable es que no va a tener efecto. Ahora, yo creo que en una situación como esa no se pierde nada haciendo la dilatación en un caso de una estenosis post-adenoidectomía, que es una situación muy compleja. Doctor, perdone, hay una última pregunta, pero en el chat. No sé si la viste, Diplan. Han preguntado varios sobre qué tratamiento usa luego de la dilatación. Lo mando a los rinólogos como tú. Ok. No, lo básico, el lavado nasal, el corticoide nasal y el antialérgico. Y como yo vea, y eso es muy importante, muy interesante la pregunta. Yo al paciente le exijo que cada vez que vaya a orinar, haga una valsalva al mes de la cirugía. Y se lo digo así, porque no hay otra forma que se lo aprendan. Yo le digo, haga usted un hábito en su vida diaria. Cada vez que usted entre al baño, haga la maniobra de valsalva. Y la mayoría de los pacientes lo hacen, y se acuerdan. Porque lo malo es cuando se pierde el hábito de hacer la valsalva, ¿ya? Y lo mismo le digo, oye, si tú pierdes la valsalva, a pesar de lavarte la nariz con suero, a pesar del corticoide y de practicar, tú debes volver a la consulta. Tú no te debes quedar, ¿ya? Entonces, el tratamiento es básico, pero lo más importante, y tan importante como el tratamiento, es la educación de la importancia de la maniobra de valsalva permanente en nuestros pacientes. Bueno, señores, yo creo que esta noche ha sido una noche excelente. Carlos entra y a todo nuestro público, señores, tenemos todavía 160 personas conectadas. Vamos a mostrar un video muy interesante. Así que, Carlos, cuéntale sobre qué es este video. Bien, gracias Pamela, muchas gracias Tomás, Joana. La verdad es que las preguntas hechas leídas por un otólogo tienen mucho más sentido
que por alguien que es mucho más profano en la materia, sobre todo porque entre ustedes se entienden más, pero también hacen que los demás lo comprendamos. Debo decir que Carolina, que como he dicho es una de las culpables de que esto se esté promoviendo de una forma muy eficaz en toda Latinoamérica, antes nos ha facilitado un video de un evento también de este mismo estilo que se organizó hace unas semanas en España. Es un vídeo de apenas 8 o 9 minutos. Creo que vale la pena porque podéis ver los diferentes instrumentales y el que quiera poder aguantar estos 8 minutos, a pesar de que hace un poco de hambre, ¿verdad? Somos todavía 160 los que estamos aquí, hemos sido 190 apenas hace un rato. A partir de aquí, si te parece, Carolina, creo que hay, si alguien tiene preguntas específicas sobre la parte instrumental, pues creo que tú vas a poder ayudarnos. ¿De acuerdo? Si os parece, comparto la pantalla y pongo directamente el vídeo. Vamos a ver si estas cosas funcionan. Aquí lo tenemos. Inicialmente describiremos el material necesario para realizar este procedimiento: endoscopio nasal de 0,30 grados, suero fisiológico, bomba de presión para el inflado y control de la presión del balón, catéter alargador, insertadores angulados a través de los cuales introduciremos el balón en la trompa de Eustaquio, catéter con balón tuba vent y aspiradores nasales pinza en bayoneta y rinoscopio. En adultos usaremos habitualmente insertadores de 45 o 60 grados. El kit viene acompañado de un tercer insertador de 70 grados que utilizaremos fundamentalmente en niños pequeños. Llenaremos la bomba con suero, para lo cual la desbloquearemos desplazando lateralmente la llave de cierre. Traccionaremos lentamente del émbolo como si se tratara de una jeringa normal, intentando evitar la entrada de aire en el sistema. Una vez llena, purgaremos el sistema para que no quede aire en su interior y cerraremos la bomba desplazando la llave a su posición inicial. Normalmente en adultos usaremos el insertador de 45 grados. Retiramos el plástico protector de su punta y seguidamente retiramos la protección del catéter, teniendo mucho cuidado de no doblarlo. Observamos que aparece una segunda protección dotada de una guía estabilizadora que también desecharemos. En este momento ya el catéter se encontrará listo para su uso. Dispone de una marca negra en su extremo distal que nos va a servir de ayuda para determinar cuánto debemos introducirlo en el insertador sin que su punta asome por el extremo proximal. Introduciremos el catéter de forma cuidadosa en el insertador elegido hasta el inicio de la marca negra. Observamos que si sobrepasamos dicha marca, su punta asomará a través de su extremo. De forma previa a la preparación del campo quirúrgico, colocaremos unas lentinas con vasoconstrictor para intentar conseguir la máxima permeabilidad posible de la fosa nasal. Estas lentinas las retiraremos transcurrido un tiempo no inferior a 10 minutos y una vez ya colocado el campo quirúrgico. Iniciamos el procedimiento en sí realizando una primera exploración endoscópica de la fosa nasal. En este caso, observamos la presencia de abundante moco acumulado en la rinofaringe. Procedemos a su extracción y limpieza mediante aspiración. Como hemos visto anteriormente, retiramos las dos protecciones del balón catéter.
preferencia para controlar que la punta del catéter no asome por el extremo del insertador. Ajustamos el extremo del extensor de la bomba de presión al extremo distal del balón catéter, asegurándonos de hacer un buen cierre. Introducimos el insertador con el balón a través de la fosa nasal y localizamos el rodete tubárico. Una vez localizado, el mismo abocamos el extremo del insertador al orificio tubárico, cuidando que la punta del catéter quede totalmente oculta en su interior. Deslizamos el catéter por el interior del introductor hasta quedar totalmente insertado. Con el balón ya en el interior de la porción cartilaginosa de la trompa, procedemos al inflado del balón girando el émbolo de la bomba en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar las 10 atmósferas de presión. Vigilaremos que se mantenga la presión estable durante 2 minutos. Transcurridos 2 minutos, desbloqueamos la bomba desplazando la llave a la izquierda y vaciamos el balón tirando del émbolo como si de una jeringa se tratase. Una vez vaciado el balón, cerramos de nuevo la llave. Con el balón desinflado, procedemos a la extracción del mismo. En este caso, y con carácter puramente demostrativo, procedemos nuevamente a enseñar el inflado y desinflado del balón. Retiramos las ventinas con vasoconstrictor que habíamos colocado de forma previa a la preparación del campo quirúrgico. Antes de elegir la angulación del insertador que vamos a utilizar, es conveniente realizar una exploración de la fosa nasal y del rodete tubárico. En adultos habitualmente utilizaremos el de 45 grados. Introducimos el catéter balón en el interior del insertador, en este caso el de 45 grados, hasta el comienzo de la marca negra ya comentada anteriormente. Conectamos la bomba de presión previamente cargada de suero y con el sistema ya purgado al extremo distal del catéter. Avanzamos con el insertador a través de la fosa nasal y tras localizar nuevamente el rodete tubárico, lo abocamos a su interior. Una vez abocado, deslizamos el catéter hasta su tope en el interior del insertador, consiguiendo introducir de esta forma el balón en la porción cartilaginosa de la trompa. Un exceso de resistencia nos indicará la posibilidad de una mala colocación del insertador y por lo tanto la posibilidad de rotura del balón en este momento. Inflamos el balón manteniendo cerrada la llave de la bomba y girando el émbolo en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar una presión de 10 atmósferas en el manómetro que mantendremos durante 2 minutos. En este caso elegimos la opción de extraer el balón inflado. En el caso de elegir esta opción, deberemos retirar muy lentamente el catéter para minimizar la posibilidad de provocar un barotraumatismo agudo. Podemos ver el aspecto del rodete tubárico tras la dilatación.
podemos observar cómo el balón permanece inflado. Para su desinflado, abrimos la llave de la bomba y traccionamos del émbolo. Muy bien, Carolina, quiero que nos acompañes. Pamela, Joana, Tomás, Freddy. Vuestro es el momento de las despedidas y los agradecimientos. Estas son las típicas sesiones en las que, si no fuera porque es tarde, si no fuera porque hoy creo que todo el mundo ha tenido una jornada larga, podría alargarse. ¿Y podría alargarse por qué? Pues porque no es fácil congregar tantas personas además con un interés común, ¿verdad? Este vídeo, que lo queríamos poner con Carolina en lo que la gente iba llegando, fijaros, en lo que las personas iban llegando, porque Carolina me decía, en Latinoamérica no somos puntuales, ¿sí? Bueno, tengo que decir que hemos ido creciendo, hemos llegado a ser 186 personas en línea, que, bueno, creo que tiene su mérito, ¿verdad? Y si quieres, yo os voy a permitir, como administrador, una pregunta más de las que teníamos allí, ¿sí? Y voy a pedir que Carolina también pueda como digamos, organizadora y representante de Spiegel, pues decirnos también alguna última palabra al respecto de lo que son los materiales. Una pregunta, por favor, Pamela o Joana. Bueno, vi unas que están relacionadas sobre la cirugía del oído. Uno preguntaba que cuando hay colesteatoma, ¿cuándo usted considera usar la dilatación de la trompa? Y también había otro que hablaba también de cuando había cirugía en pacientes con otitis serosa adhesiva. Bueno, cuando hay colesteatoma, generalmente cuando el paciente no tiene, o sea, cuando no hay un valsalva clínicamente demostrable y en esa cirugía de colesteatoma nosotros vamos a pretender hacer una timpanoplastía cerrada, es decir, una técnica cerrada, conservadora de la pared posterior, nosotros vamos a buscar erradicar el colesteatoma, nosotros vamos a buscar restablecer las vías de ventilación del oído medio que estén obstruidas y si hay una duda sobre la función de la trompa de Eustaquio, debemos dilatar la trompa de Eustaquio, porque no hay que perder de vista que esto es un concepto integral. Y a mí me pasa, hay veces que tengo dudas de si el paciente se va a beneficiar al 100% o no. Cuando tengo dudas, lo hablo con el paciente. Y si no llegamos a un acuerdo, muchas veces le digo, mire, podemos omitir la dilatación de la trompa si es que no está tan claro que haya una disfunción. Le digo, pero vamos a tener que vigilar tu neotímpano en el tiempo. Y si eso se empieza a retraer y tú no logras el valsalva, vamos a tener que volver a la cirugía. Por lo general, las personas prefieren hacer la dilatación, aunque haya un poco de duda, versus el tener que volver a una segunda cirugía. Y lo mismo corre para la retracción. No, perfecto. Pero doctores, de verdad, Carolina, doctor Labatut, excelente sus exposiciones. Estamos muy felices de que nos traigan estas informaciones porque para la mayoría de los otorrinolaringólogos esto es un tema todavía tabú, que no tiene muchas soluciones, pero que ya sí tenemos una experiencia de muchos años de personas como usted que se están dedicando a esto. Ojalá que aquí en República Dominicana pronto podamos tenerlos y quizás hacer una jornada ya sea en el Hospital Gautier o también en Gaón, y que también la doctora Diplan se entrene con usted en este sentido y también le enseñe a otros médicos dominicanos luego todo lo que tiene que ver con la trompa. A la doctora acá en Chile también, si quiere correr los riesgos del COVID, lo puede hacer, nosotros la recibimos felices.
Doctor Porque Ferreras. nosotros no podemos salir todavía. Sí, doctor Ferreras. Bueno, agradecer finalmente, Carlos, pues la amabilidad y sobre todo el esfuerzo que tú haces para organizar estos eventos. Como siempre, y hablo por todo el grupo del Gutiérrez, estamos siempre a tu disposición y a la disposición de, sobre todo, de la formación, de la educación continua. Siempre vamos a estar pues, prestos para participar nosotros como personas y el departamento en general, los residentes siempre van a estar prestos y lógicamente tal vez seamos nosotros en el hospital quienes primero pues, ofrezcamos esta solución a nuestros pacientes, que son bastantes. Tal vez podamos, por el tema económico, pues nosotros poner la primera piedra para que este procedimiento se haga popular en nuestro país. Vamos a tratar, y ya eso lo hablaremos tú y yo en persona. Y Carolina, lógicamente, cuando nos visite por acá, ¿verdad? Y agradecer también pues a Tomás, a Carolina, pues. Que traiga al doctor para acá, que lo traiga. Pues claro, mira, sería una muy buena idea y así podemos organizar algo acá en el país. De verdad, será muy bienvenido. Y las playas pues van a estar pues incluidas en el viaje, sin duda alguna. Carolina tiene muchas ganas de venir, yo lo sé. A Tomás seguramente le va a apetecer entrar en esa misma maleta, estoy convencido también. También aquí sorteamos el COVID, pero el ritmo de vacunaciones es bastante bueno. El de ustedes también lo era, sí, ¿verdad? Hay una lucha en este sentido. Yo quiero comentar algo y es que poder juntar a 46 otorrinos dominicanos, aparte de la residencia del Gautier, ¿sí? Pues creo que los que vivimos aquí sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Sabemos de lo que estamos hablando. Y esto, pues evidentemente, como representante de la audiobiología, pues claro, pues me enorgullece. Al mismo tiempo, me da todavía me arroga la posibilidad de poder decir que tanto Carolina como Tomás tenéis cartel, tenéis caché, ¿sí? Y esto creo que es algo bueno también el poderlo decir. Carolina, creo que tú deberías ir concluyendo. Yo al menos dar las gracias porque en realidad después de la pandemia o durante esta pandemia, se ha abierto una tremenda posibilidad de poder conectarnos de esta forma, porque muchas veces las agendas de todos son muy copadas. Era impensado antes de la pandemia poder juntarnos vía Zoom, hacer un webinar. Cuando se llegaba a plantear, no era opción. Hoy día podemos tener una reunión con un médico, con un especialista a teledistancia que nos ha tocado con el doctor Labatut hacerlo, con otros pacientes de otros países que quieren a lo mejor incluso otra opinión. Y la verdad es que yo creo que esto se ha llegado para quedarse. Y eso ha unido también esta multiculturalidad que tenemos desde personas que no creían en lo absoluto en esta técnica. Y hoy día tenemos al audio que lo tiene en República Dominicana y lo tenemos en El Salvador, en México, en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Perú, o sea, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. O sea, prácticamente es todo el continente. Y la verdad es que cuando empezamos hace 6, 7 años atrás, eran 3 países en Latinoamérica. Entonces, la verdad es que es fascinante ver cómo además muchos pacientes llegan a través de redes sociales, vía LinkedIn, vía Instagram, vía Facebook, y uno los puede orientar. En todos los países está la posibilidad y la verdad es que hoy en día solamente queda sumarse. El que podamos juntarnos a lo mejor en Punta Cana sería maravilloso en un futuro, pero claramente muchos congresos se pospusieron, el mismo Panamericano el año pasado, En el 24 y la verdad es que eran el 24, en el 24 tenemos acá. Sí, en el 2024, porque el próximo año tengo entendido que lo van a hacer en Miami. Orlando.
En Orlando, claro. Entonces, finalmente, aunque muchas veces se dice hoy, de nuevo, tanto congreso, no sé qué, pero son las instancias en que muchas veces todos nos juntábamos, todos nos reuníamos y compartíamos experiencias. Entonces, hoy yo creo que también estamos todos un poco cansados de las pantallas, pero cuando nos podamos volver a encontrar en un congreso presencial, yo creo que lo vamos a volver a disfrutar cada minuto como si fuera el primero y el último. Así que muchas gracias también por estas invitaciones, porque siempre además el doctor Labatut está presto y llano a compartir su experiencia y muchos otorrinos quieren, entonces de verdad que es una alegría tremenda. Muchas gracias. Yo sé, Tomás, que sí que vas a querer venir y si no, pues vamos a buscar la forma de que esto también ocurra. Sé que tendremos muchas cosas de las que poder hablar y hay muchos colegas acá y ahora estoy tirando directamente para República Dominicana y para Punta Cana solamente por el hecho de que lo estamos organizando. Quiero agradecer a todos los colegas que están en toda Latinoamérica en estos momentos todavía y nos han querido acompañar también el esfuerzo de haber estado aquí con nosotros. Decir que para los colegas que estamos en República Dominicana, Tubaben está disponible. Y Tubaben está disponible para quien lo quiere hacer, teniendo en cuenta de que hoy en el mundo estamos a la distancia de un WhatsApp, estamos a la distancia de un Zoom, estamos a la distancia de lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿sí? Muchos hemos aprendido o aprendemos muchas cosas a través del video, pero es que lo que se llama la omnicanalidad quiere decir que puedes ver un video y estar hablando con el autor del vídeo prácticamente en tiempo real. Y al mismo tiempo, todos ustedes tienen una praxis, tienen una experiencia y al mismo tiempo también el valor, ¿verdad?, que hay que tener para poder iniciar cualquiera de estas cosas, porque, Tomás, no sé cuántos años llevas con Tubaben, pero también hubo un antes y un después, como nos has estado comentando, ¿verdad?, en estos momentos. De mi parte, ha sido un gustazo el haber compartido toda esta noche. Muy orgulloso también del éxito que creo que hemos tenido en cuanto a la convocatoria. Agradecer también el auspicio de Gaón, el auspicio del Hospital de Salvador B. Gautier, también el aval de la Sociedad de Otorrino, por supuesto a Spiegel & Theis y a mis colegas y a mis compañeros en la audiología, que ustedes no los ven, pero créanme, es un dolor de cabeza organizar todo esto para todo el mundo y ahora editar este vídeo para que todo el mundo lo tenga, también para el que no pudo estar, el que se fue antes, el que se le cayó el internet o el que su niño, ¿verdad, Joana? O su niña la tienes subiéndose por encima a estas horas. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Pamela, Joana. Buenas noches. Y espero que nos podamos ver pronto. Buenas noches. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Os enviaremos la sesión a todos los que se inscribieron aquí. ¿Sí? Bye, Pamela. Bye, bye, Joana. Gracias, Carolina. Y gracias a todos por los que nos habéis estado acompañando y todavía, muchos de ellos todavía estáis aquí en línea. Y los colegas dominicanos que seguís aquí, hasta muy pronto. Gracias, Andreisi. Anthony, gracias por acompañarnos. Ariel, Carmen, Clarisa, un gusto también que nos hayas acompañado. Daniel, Eunilka, Gabriel, Janet, muy buenas noches. Jesús, Julio, buenas noches. Katy, Katiuska, buenas noches, Luis. Hasta luego, Marisela, gracias, Marta, por acompañarnos. También a Martín Vizcay. María, un gusto también que nos hayas acompañado. Mirna, qué gusto también saber que ha estado aquí. Orlando, muy buenas noches. Paula, también de Argentina. A la residencia de Otorrino, a Rosalia, a Scarlett. También a Severino, muy buenas noches. Gracias, Valentín, por habernos acompañado. Jenny y Elitza. Hasta pronto y cerramos ya esta sesión por la noche de hoy. Buenas noches, hasta pronto. Gracias de todo el equipo de la audiología y de Spiegel & Theis.